Bienvenidos a Propiedad Privada. Hoy, sin Laura Camejo, yo soy Diego Molina, vamos a hablar de un programa muy especial sobre testamentos. En virtud de noticias que han salido en todos los medios estas últimas semanas sobre el testamento de la escritora Beatriz Arlo y su similitud con la serie El encargado de Francella, hemos tenido muchísimas consultas que tenían vinculados a este tema, al testamento hológrafo, y mucha gente que tiene hecho un testamento hológrafo que tiene miedo a ver si está bien hecho o no, la diferencia que hay con un testamento hecho por acto público ante un escribano. Entonces, todas estas preguntas hoy las vamos a tratar y para eso vamos a recibir a un especialista en este tema, al escribano Javier Moreira, que nos va a sacar todas las dudas acerca de la planificación sucesoria, el testamento hológrafo, el testamento por acto público y sobre todo para dar seguridad y tranquilidad a aquellos que han otorgado testamentos, a aquellos que piensan en hacer un testamento y bueno, y para eso, si les parece bien, vamos a compartir un video. Lo que ha pasado con Beatriz Arlo, ¿no? Esa mujer pensadora intelectual argentina tan buena. Y ahora nos estamos enterando de que hay allá detrás de su muerte una pelea por su herencia. El argentino, por sí, en la experiencia, yo tengo ya 30 años de profesión, no le gusta mucho hablar de la planificación de su herencia, o pues piensa que si es un testamento se va a morir antes, o Claro. es lo que llamamos planificación sucesoria. Ahí hay una expresión de voluntad, teóricamente, de esta persona, en este caso particular, pero el ser hológrafo de puño y letra ya lo tiene que aprobar un juez, es decir, no es Hológrafo. simplemente que... Claro, es Hológrafo. hológrafo. Hay dos formas de testar. Por acto Sí. público ante escribano, que Claro. están todas las formas previstas, inclusive la capacidad de la parte, la voluntad. Generalmente lleva varias reuniones y entrevistas con el testador para que no esté presionado, para que exprese su voluntad y con por ahí, lenguaje más técnico y legal, y que se registra, y eso es seguro. Y por otro lado es la forma del testamento hológrafo, que también a veces asesoramos a la gente que no quiere hacer un testamento por acto público, pero tiene que reunir ciertas formalidades. El juez va a tener que interpretar si estos documentos que aparecieron reúnen esas formalidades o no. Va a tener que intervenir un perito calígrafo a ver si es la letra del atestador en primer lugar. El juez va a tener que interpretar si quería dejar ese departamento o la oficina que tenía, o realmente lo único que quería dejar que le cuiden el gato. Entonces ya entra en una serie de pruebas que son complejas, a diferencia del testamento por acto público, que nadie lo discute. Se aprueba y está registrado y da la seguridad. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande.
En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque de propiedad privada y estamos recibiendo al doctor el escribano Javier Moreira, docente, profesor, asesor del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, del Consejo Federal. Y bueno, para hablar de este tema del testamento, un tema que preocupa y en virtud del caso específico del testamento hológrafo de Beatriz Arlo, que todos los medios están hablando, un poquito hacer el análisis de por qué preocupa tanto esos papeles que aparecieron, esos papeles, esos documentos que aparecieron, y un poquito de esta situación, la diferencia entre los testamentos. Así que has estudiado mucho el caso, lo has seguido de cerca, el expediente, así que nos encantaría conocer tu opinión. Hola Diego, ¿qué tal? Muy bueno, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar un saludo enorme para vos, para toda la audiencia, le mandamos un beso a Laura también. Y sí, bueno, es una ventaja que muchos expedientes sucesorios sean públicos, por lo tanto podemos ir viendo el caso, el llamado caso de Beatriz Arlo, minuto a minuto, tal como se está sucediendo. Y desde ya hace unos días esto ha tenido mucho impacto en los medios de comunicación, y no solamente en los medios de comunicación, sino también que el común de la gente en la calle habla del caso Beatriz Arlo. Vos bien dijiste en el video que se pasó recién
que existe un testamento o un supuesto testamento atribuido a Beatriz Arlo. Déjame explicarles a la audiencia que en nuestro país existen dos maneras por las cuales una persona puede recibir bienes en virtud del fallecimiento de otra. En primer lugar, por decisión de la ley, en los casos de parientes. Hablamos de descendientes, hijos, nietos, ascendientes, padres, abuelos, cónyuge, o si no, los llamados parientes colaterales, es decir, hermanos, sobrinos, etc. En todos estos casos siempre es posible hacer un testamento. ¿Cuál es la limitación? La limitación que cuando hay lo que llamamos en el mundo del derecho herederos forzosos, o sea, hijos, padres, cónyuge, ese testamento es sobre una partecita de los bienes. En cambio, cuando hay solamente colaterales, hermanos, sobrinos, primos, tíos, con el testamento se puede disponer de la totalidad del patrimonio. Y en cuanto al testamento, hay dos maneras de testar. La manera más confiable, más segura, en donde la persona se queda 100% segura, 110% segura que una vez que terminaba de hacer su testamento, eso ya no podrá ser cuestionado en el futuro, que es hacerlo mediante la intervención de un escribano, o la posibilidad que se vio mucho durante los meses de pandemia, en donde la gente no podía salir, no podía circular, que es recurrir al testamento hológrafo. El testamento hológrafo, ¿qué es? Es un documento que tiene que estar escrito por el testador, escrito por quien hace el testamento, tiene que estar fechado y tiene que estar firmado. El testamento hológrafo en sí es algo sencillo. ¿Cómo se puede hacer un testamento hológrafo? Claro, charlábamos fuera de cámara. ¿Yo qué necesito para un testamento hológrafo? Necesito una hoja de papel blanco y necesito algo con qué escribir, ¿sí? A ver, ¿y qué hago? Digo, suponete que yo quiero dejar que todos mis bienes vayan para vos, ¿sí? Después, obviamente, lo vamos a destruir. Esto es pura ficción. Entonces, ¿qué hago? Primero, le pongo la fecha. Vamos a decir qué día es hoy. Hoy es 1 de julio del 2025. Y escribo, dejo mis bienes a Diego Molina. ¿Sí? En realidad, esto es una caracterización, pero en sí es eso. Y hago mi firma. Esto que yo escribí acá y que seguramente el señor director va a tomar, reúne las características de un testamento hológrafo. ¿Por qué? Porque ha sido confeccionado por mí, tiene la fecha, tiene la disposición, dejo mis bienes a Diego Molina y tiene mi firma. Esto es un testamento hológrafo. Es algo que cualquier persona puede hacer en cualquier momento de su vida. Y vuelvo a decir, se vieron muchos testamentos hológrafos durante la pandemia, en esos meses de marzo, abril, mayo de 2020, cuando la gente no podía salir de sus casas y a veces tampoco podía recurrir a una escribanía. Y la preocupación de por ahí de decidir qué hago, qué pasa con mis bienes, si me pasa algo, qué pasa con mi perro, con mi gato, como es el caso que vemos de Beatriz Arlo. Y bueno, lleva por ahí a tomar estas decisiones que a veces no tienen toda la técnica que tiene un testamento por acto público en cuanto a las disposiciones, en cuanto a las palabras específicas. Exacto. ¿Y qué pasa? A mí mi preocupación, ese testamento, dámelo. Bueno, vamos a ver. Sí, yo seguramente te lo voy a dar porque quiero que lo encuentres vos, pero déjame decirte que hacer un testamento hológrafo es como automedicarse. Es decir, creemos por ahí que estamos tomando la pastilla correcta, pero nos podemos equivocar feo de pastilla. Y en realidad, para hacer un testamento hológrafo, lo que siempre aconsejamos es que la gente recurra a un profesional de derecho, vaya a ver a un escribano. Porque bien vos lo dijiste en el video, muchas veces hay personas que no quieren hacer un testamento por acto público, por múltiples razones. A veces porque hay una cuestión económica, también el testamento por acto público tiene un costo pequeño, pero costo al fin. Tal vez quiere mantener sus disposiciones confidenciales, no quiere que ni siquiera el escribano o los testigos se enteren. Ese es un tema que por ahí me gustaría entrar un poquito, que es el miedo a que se sepa
la existencia del testamento o las disposiciones de última voluntad en cuanto a determinados bienes, legados, etcétera. Pero hay como un mito con el tema, porque hay un mito. Porque el testamento se inscribe y no se puede consultar ese registro solamente con el fallecimiento. Exacto. ¿No? Es decir, ¿quiénes van a saber el contenido del testamento que se ha otorgado ante un escribano? El propio testador, el escribano y los dos testigos. Nada más. Cuando decimos que el testamento se inscribe, hablamos que se inscribe el instrumento en cuanto a que el registro se entera que el día 1 de julio de 2025 tal persona hizo un testamento, pero no se inscribe el contenido. Eso es confidencial. El escribano guarda la confidencialidad y únicamente se puede saber cuando ya la persona haya fallecido y a pedido de parte interesada. Es decir, que no es que cualquier persona va a saber lo que alguien dispuso en un testamento. Ahora, es una pregunta que hacían también del público, ¿un abogado puede ir a ver un testamento que está en el protocolo de un escribano, es decir, resguardado por un escribano, estando en vida la persona? No. Claro. No. Entonces, eso también es un mito, que hay que quedarse tranquilo que cuando uno testa por acto público, no lo puede ver nadie. Totalmente. A ver, si a mí viene un abogado o cualquier persona me dice, quiero ver un si sobrino, usted un hizo hijo. un testamento, exacto, si mi tío hizo un testamento hace 4 años, yo le digo, no, usted no puede verlo. La única forma que yo puedo exhibir este testamento es por orden judicial en el marco de un proceso sucesorio. Y eso va a suceder, obviamente, cuando el testador ya ha fallecido. Es decir, desde ese punto de vista hay que dejar tranquilo a la gente que no se divulga el contenido del testamento. Pero, a pesar de eso, hay gente que ni siquiera quiere que los dos testigos, que en general son personas de confianza del testador, que ni siquiera esos dos testigos sepan qué es lo que dice el testamento. Y se recurre a la figura del testamento hológrafo. ¿Cuál es el problema del testamento hológrafo? El problema del testamento hológrafo es no hacerlo bien. A ver, acá tenemos, también se mostró en el video, acá tenemos extraído del expediente judicial, que vuelvo a decir es público, o sea, no estamos violando ningún secreto ni nada, el documento atribuido a Beatriz Arlo. Acá hay que hacer pericias, hay que hacer pericia caligráfica, hay que ver también alguna situación si la señora Sarlo mentalmente estaba bien, que uno cree que sí. Pero el problema de esto, y en el video que pasamos antes estaba más en primer plano, el problema de esto es qué es lo que quiso decir. ¿Qué quiso decir Beatriz Arlo cuando dijo, fulanito de tal, quedás a cargo de mi departamento después de mi muerte y también quedás a cargo de mi gata Nini que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo? ¿Qué quiso decir? Y ahí hay que reconocer que hay opiniones para todos los gustos. Están los que piensan que sí, esto es una institución hereditaria, de un legado, es decir, de recibir un bien en particular. Otros piensan que es teniendo en cuenta que la persona tenía el cargo de portero del edificio, que es solamente un cuidador del departamento, es decir, mantenerlo. Otros dicen que es absolutamente nada. Y bueno, esto es una cuestión que tendrá que resolver el juez de la causa. Claro, el juez es el que decide. Por eso la diferencia que hay, si lo dice esto mismo, hecho por acto público, no diría encargo, sino diría lega el departamento. Exactamente. Sí, con el cargo de cuidar a mi gata o alimentarla, llevarla a la veterinaria, etcétera, etcétera. Esto no hubiera pasado si Beatriz Arlo hubiese ido a ver a un escribano, hubiese hecho un testamento por acto público. Es cierto lo que decís. Esto es un legado, es decir, no es que el señor Alberto, el portero del edificio, va a recibir toda la herencia, sino únicamente este departamento. Por eso es legado y no heredero. Y con un encargo, ahí sí, que es cuidar a su querida gata Nini hasta que la gata fallezca. Sí. Es así, pero la gran diferencia entonces es la seguridad jurídica que tiene un testamento por acto público, no la tiene un testamento hológrafo, no porque el testamento hológrafo no esté en el código, sino porque si hay algún error en la redacción que pueda ser malinterpretado, dependemos de un juez
y un montón de situaciones para que se resuelva, o si se pierde. ¿Qué pasa si se pierde? Bueno, por ejemplo, supongamos, o se rompe. A ver, yo les dije, este es mi testamento, es decir, durante los minutos que dura este programa, esta es mi disposición de última voluntad. Supongamos que esto lo agarra Laurita Camejo, que se enoje y dice, ¿por qué le dejaste todo a Diego y no me dejaste a mí? Exacto, claro. Entonces viene Laurita, porque suponete que yo no soy diligente y no te lo doy, o esto quedó encima de la mesa, ¿sí? Se lo puede llevar cualquiera. Fuiste por ahí, qué sé yo, fuiste al baño, llegó Laurita, dice, ¿cómo que le dejó todo a Diego? Entonces, ¿qué hace Laurita Camejo? Hace así, perdón, los chicos del piso, hace así, agarra el testamento, mil disculpas, juro que después lo barro. No hay más testamento hológrafo. No hay más testamento hológrafo. Es decir, el testamento hológrafo desapareció. Entonces, ¿puede cualquier persona hacer un testamento hológrafo? Sí. ¿Es una de las formas previstas en el código? Sí. ¿La persona se puede asesorar con un escribano para hacer un testamento hológrafo? Sí. ¿El escribano puede certificarle la firma en ese testamento hológrafo? Sí, pero no deja de ser un testamento hológrafo. Es decir, que esto se puede destruir, se puede perder, se puede incendiar, lo puede tomar cualquier persona al cual ese testamento no le guste. Imagínate una persona que solamente tiene sobrinos, ¿sí? Tengo 5 sobrinos y digo, bueno, se lo dejo a mi querido sobrino Alejandro. Y lo encuentra el sobrino Pedro ese testamento. A ver, ya cuando el testador ha fallecido, lo encuentra en la mesita de luz. Sí. Y hace lo mismo que hice yo con eso. Sí, y esa es la gran diferencia con un testamento por acto público o un escribano que lo pueden romper, pero siempre va a aparecer en la registración. Exactamente. Porque cuando se inicia la sucesión, se oficia, el juez siempre oficia el registro de testamentos, va a aparecer si una persona testó o no testó y se va a pedir una copia del mismo al registro, solamente en ese caso acreditando la defunción de la persona. Entonces la verdad siempre se va a saber y las disposiciones de última voluntad de una persona se van a respetar sí o sí, porque de todas formas va a aparecer, por más que lo rompan, por más que lo escondan. Exactamente. Por eso siempre le decimos a la gente que intente hacer un testamento por acto público, porque es importantísimo, es lo que desde el punto de vista patrimonial nos va a trascender. Podemos hacer muchas cosas que nos trasciendan, pero desde lo patrimonial es el testamento. Y por eso hay que hacerlo con la mayor seriedad posible, no solamente buscando el asesoramiento, sino también la forma testamentaria que le dé seguridad y trascendencia a esa voluntad. Entonces, por eso recomendamos hacer testamentos por acto público, sin perjuicio de decirle siempre al interesado, usted lo puede hacer hológrafo, pero los problemas y los riesgos son estos. Hoy un testamento por acto público no es algo costoso en sí, también por supuesto depende de la herencia, de los legados, de la cantidad de bienes que tengan, pero un testamento de pocos bienes es un trámite sencillo y no costoso, y después la otra ventaja que tiene que también se puede revocar. Si me arrepiento, lo puedo revocar e inscribir esa revocación que inscripta, ¿no? Y da también seguridad de poder cambiar de decisión o no testar. Claro, porque muchas veces la otra consulta es, ¿y si yo hoy hago un testamento, esto es eterno para siempre? Es eterno para siempre mientras yo no cambie de voluntad. Yo puedo hoy hacer un testamento y dentro de un año decidir que mi sobrino Alejandro no es merecedor de la manda testamentaria y es mi sobrino Alberto. Y entonces puedo cambiar de beneficiario tranquilamente, o como vos bien decís, puedo decir, revoco el testamento anterior y que mi herencia se distribuya entre mis 5 sobrinos. Y una cosa que por ahí es importante que en este caso de Beatriz Arlo podría haber tenido en cuenta a través de legados, haber dejado en un legado el departamento al encargado, a través de otro legado los derechos de autor o una oficina o alguna parte a otros herederos, ¿no? Sí, podría haber hecho también, podría haber hecho múltiples disposiciones, podría haber constituido con sus obras, con sus derechos, un fideicomiso, podría haber hecho algo como para que el producido de sus obras vaya a alguna entidad de bien público, o crear una fundación,
o hacer una biblioteca. Y eso es un poco lo que, ya fuera de la parte jurídica, ¿no? Esto es un poco lo que sorprende, que una persona inteligente, instruida, como Beatriz Arlo, no haya tomado una decisión para los bienes después de su muerte acorde con lo que hizo durante su vida pública como escritora, y solamente nos quede esto. Es decir, salvo que esto sea una broma muy cruel, de muy mal gusto, esto es indigno de la talla intelectual de Beatriz Arlo. Claro, muchas veces lo que se ve, lo que vemos es que la gente tiene miedo de testar, miedo a la muerte, o cuando se aproxima no se da cuenta que puede ser algo tan real, tan nos cerca, puede pasar ¿no? a todos tan cerca. Pero bueno, por eso es aconsejable ir al escribano, ir a un escribano, plantearle su situación, sus dudas, sus miedos, y sobre todo para que su voluntad se respete sí o sí en el momento del fallecimiento, y los bienes vayan a quien uno quiere que vayan, porque es el esfuerzo de toda una vida, del trabajo. Hay muchas veces muchos temas personales, porque hasta entrar a la intimidad de una persona, con sus bienes, con sus cosas, que después sus cajones, sus papeles, sus recuerdos, sus historias de amor, todo, aparece todo. Entonces todo eso puede quedar, ¿no? Un último bocadillo, sé que estamos medio corto de tiempo, pero este registro de testamentos es federal. Es decir, yo puedo testar en Jujuy, fallecer en Chubut, que cuando se inicie el sucesorio en Chubut, el testamento que está registrado en Jujuy va a salir a la luz. Es un registro federal, están interconectados todos los registros de testamentos locales. Y eso es fundamental fantástico. por esta seguridad. Es fantástico que esté en Argentina ya hace mucho, y que nos permite también transmitir, dar seguridad jurídica en los testamentos. ¿Cómo sigue el expediente ahora? Habrá que ver estos días. Hay que ver estos días. Bueno, por lo pronto una decisión de la Cámara de Apelaciones en apartar al juez por temas procesales, pero bueno, veremos qué sucede. Bueno, te invitaremos otra vez para seguir con el caso y con el expediente de testamento, porque la verdad que sirve para aquel que quiera tomar una decisión en este momento, hacer su propio testamento, ya sea hológrafo o por acto público, elabore bien sus disposiciones de última voluntad, y para eso recomendamos siempre que se acerque a un escribano de confianza, cercano, para que lo asesore. Los asesoramientos, las consultas son gratuitas, entonces eso puede llevar a una delegación del Colegio de Escribanos a acercarse para que tener mayor información y ver por qué camino seguir. Bueno, te agradecemos muchísimo, Javier. Como siempre, gracias, Diego, por la invitación. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.